Hola gente de YouTube. Bueno, en este video vamos a ver el unboxing del Mavic Mini. Es de DJI. Y pues me animé a comprarlo porque previamente tuve pues el Mavic Pro. La verdad me salió bastante bueno. Son drones que graban con muy buena calidad. Y apenas pude comprarlo porque está agotado. Ahora estoy mostrando un video de una página donde tengo un poco del contenido que he hecho. No todo lo he subido. Pero bueno, la verdad es que una de las ventajas de estos drones pues es el tamaño y la efectividad que tienen para transportarse, ya que son muy pequeños. Este dron de Mavic, el Mavic Mini, tiene un peso de 249 gramos, que realmente pues es el ideal para poder grabar en cualquier lado sin permisos. En la página oficial está en 14.374 pesos. Yo lo compré en Solesta, apenas hubo existencias. Por alguna razón, bueno, quizás también por la pandemia, pues la razón de que no haya disponibles, pero en Solesta lo hay. Ahora, la versión Flymore creo que es bastante conveniente por el aspecto de que trae pues un valor agregado, ya que en este caso pues trae la funda, la maleta donde se transporta, viene con sus hélices, bueno, un protector de hélices para volarse en el interior, así como 3 baterías, cargador inteligente. Vamos, trae un buen combo comparado al precio del Mavic, que me parece que rondaba en los 10.000 solo. Y pues cuando tuve el Pro, la verdad es que me llevé muy buen resultado de este dron. Lo vendí y ahora pues compré este. Tenemos el dron. Es bastante pequeño, te cabe en la palma de la mano. Su protector de la cámara es un dron con un estabilizador de 3 ejes. Y pues podría decirse que es el hermano pequeño del Mavic Pro. Se desdobla de la misma forma. Las hélices, sin embargo, no traen conector rápido como en el Mavic Pro. Vienen con tornillos, sin embargo, te incluyen sus llaves. En diseño es muy bonito. Es bastante pequeño, la verdad estoy sorprendido del tamaño que tiene. Trae obviamente, bueno, las etiquetas en los brazos que te indican cómo doblarlo, desdoblarlo, las indicaciones de las pilas. Aquí tenemos el cargador inteligente que trae el combo. Este lo que hace es que nos permite cargar las 3 pilas sin tener que estar conectando y desconectando, para que de este modo se cargue de manera más rápida. El botón de encendido, y trae un puerto USB normal y el puerto de carga. Con el puerto USB normal vamos a poder cargar el control. El control pues tiene su ventilador, su disipador interno para el calor. Tiene alcance de 4 kilómetros. En esta caja trae 6 pares de hélices adicionales por si llegara a romperse una, que bueno, es bastante común que pues a lo mejor con el uso y todo pues se llegan a mellar las orillas y afectan el rendimiento del dron. Empieza a sonar más y empieza a volar. Así como un par de controles más que en esta versión se atornillan en los agujeros de las palancas. Trae 2 cables cargadores, uno para cargar el hub donde van las 3 pilas y otro para cargar el control. Ahí están las 2 palancas extras de repuesto por si llegáramos a pues, perderlas o romperlas. Estos son los 3 cables que trae. Son OTG a micro USB, OTG a tipo C y por último, bueno, el que yo usaré en este caso, que es OTG a Lightning. Estos se conectan en el lado izquierdo del control.
y son cortos, pues para que tengas mayor comodidad en el momento de ponerlo en el control y que no te estorbe para volar. El segundo cable para el control, y esto es porque, bueno, a diferencia del Mavic Pro, que la verdad sí lo veo como conveniente al traer un puerto de carga tipo micro USB, pues es más común encontrar un cargador, ya que en ciertas ocasiones llegué a olvidar el cargador del dron y pues realmente no había manera de cargar las pilas. Ese es el desarmador que te incluyen, un desarmador pequeño, práctico, para poder atornillar y desatornillar las hélices en caso de que se necesiten cambiar. Las dos palanquitas, que son el repuesto por si las llegáramos a perder, que la verdad yo lo veo difícil, me considero bastante cuidadoso. Se atornillan de manera fácil, literal, no. Son únicamente, literal, apretar un poco, no forzarlos porque podemos pues barrer la rosca. Eh, Más tarde me di cuenta que cuando abres los brazos tiene dos espacios para colocar las palanquitas. Yo le puse las de repuesto, pero bueno, las guardé. De ese lado viene la entrada OTG, donde vamos a poder conectar, ahí está el cable Lightning, y del otro extremo tenemos el OTG. Ahí por ese mismo puerto podemos cargar el control. Es un control sencillo, no viene como el del Mavic Pro que trae pantalla, pero pues realmente cumple su cometido porque puedes ver todos los datos en el celular. El cargador de 18 son 18 watts. Es para cargar rápido, aproximadamente está listo en unos 90 minutos cada pila. Al inicio se deben conectar y cargar las tres completas antes de realizar el primer vuelo del dron. Y DJI recomienda que por lo menos carguemos y descarguemos una vez de manera completa cada 2 o 3 meses las pilas para aumentar su vida. Estas son de litio y se pueden llevar en el avión sin ningún problema. Aquí vienen los protectores de hélices. Reducen un poco la autonomía en exterior porque agregan un poco de peso al dron. Se pueden usar en exterior, pero si eres principiante, pues yo recomendaría ponérselas y conforme vas adquiriendo práctica, quitárselas. Por último, en el siguiente video, una prueba de vuelo del Mavic Mini. Bueno, eso sería todo, me despido.